Siempre continúo con la parte segunda y tercera en el orden de este mensaje que estamos transmitiendo de los descendientes de Esaú. Hoy voy a presentarles a partir del tercer punto que tenemos aquí señalado en esta situación de la lección de vida que nos da este capítulo 36, que es de mucha importancia. Pero como siempre, pidamos la dirección del Señor. Padre eterno, te agradecemos una vez más porque tu palabra se continúa predicando, enseñando. Y gracias, Señor, por ello. Gracias por esta enorme bendición de que tu iglesia lo pueda hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El tercer aspecto, decía lo último, que los edomitas volvieron las bendiciones de Dios en una maldición y desaparecieron de la historia. Y el tercer aspecto es que la presencia de la gracia de Dios siguió siendo evidente entre gente no elegida. Esto siempre así ha sucedido. Las bendiciones de Dios siempre han estado presentes y estarán presentes para el mundo, siempre y cuando el mundo las quiera tomar, por supuesto, porque Dios no obliga a nadie. Dios pone su palabra. Dios la pone disponible a quien quiera hacer uso de ella y aplicársela, pero no se la mete a nadie a la fuerza, ¿verdad? Si bien la elección de Dios no les garantiza la salvación incondicional a las personas, tampoco la no elección determina incondicionalmente su condena. Las personas tienen libre albedrío, o sea, las personas tienen libre decisión y la capacidad precisamente de elegir la dirección de sus vidas. Esto siempre, desde que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, así ha sido. ¿Por qué pecó Eva? Por su libre decisión. ¿Por qué hizo que pecara a su esposo Adán? Por su libre decisión. No fue que Dios les indujo a eso, al contrario, Dios les había advertido. Cada persona pues tiene que decidir si honra a Dios y le sirve, o si le rechaza y sirve a otros dioses, entre ellos el dios del ego. ¿Ve? Porque muchas personas ignoran a Dios, no le sirven a nadie, a ninguna deidad, a ningún dios, pero su Dios es su propio ego. El mismo principio aplica a naciones elegidas y no elegidas. Obviamente, no todos los israelitas, o sea, los descendientes de los hijos de Jacob, desde tiempos bíblicos, habían de ser salvos simplemente por nacimiento dentro de la nación elegida de Dios, independientemente de cómo vivieran sus vidas, porque esto es lo que aún hasta el día de hoy se presenta. Hay algunas personas, Israel, la nación preferida de Dios. Esa es la peor mentira que puede haber. Israel dejó de ser la nación preferida de Dios desde hace 2000 años. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, no, porque fueron desobedientes. Ahora la nación elegida de Dios es la iglesia, las personas que obedecen a través
del Evangelio de Cristo Jesús y se someten a esta obediencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Independiente de cómo vivieran sus vidas. Mire lo que dice en Éxodo 32. Vamos a leer desde el verso 1 al 8 y después nos vamos a pasar a los versículos 25 al 28. Viendo el pueblo de Moisés, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Miren qué claro, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Fueron totalmente insensatos, hermanos. Versículo 26 en adelante. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Bueno, ahora pasemos a Números 25, 1 al 9 para completar este acontecimiento. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo, noten, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Dios siempre les había dicho a la nación judía: no hagas alianza con las naciones paganas. Y aquí se dio esta situación. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno a aquellos de los
vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, noten, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. Pero fíjense que estamos estudiando esto desde el punto de vista de la desobediencia antiguo testamentaria, la desobediencia de esta nación judía, cuando el mismo Aarón, eso es algo inaudito, pero sucedió. El mismo Aarón, sumo sacerdote, cedió ante las exigencias que le presentó su pueblo. Y Aarón, ni lerdo ni perezoso, pues accedió. Les pide todos los zarcillos, todo lo que era de oro, tanto en hombres como en mujeres. Hacen este becerro y luego dicen que ese becerro le sacó de la tierra de Egipto. Imagínense que de las 10 plagas que Dios le había mandado a Faraón, y que al fin le mandó la última plaga, la mortandad de los primogénitos, y muere el hijo de Faraón y hasta el fin se doblega, y ya sabemos que Faraón después los persiguió. Vemos esto todo desde el punto de vista antiguo testamentario, pero pasémonos al Nuevo Testamento. Pasémonos a la época de nuestro Señor Jesucristo. Y esto yo lo voy a ver más detenidamente los días miércoles que estoy dando sobre la vida y ministerio de Cristo. Falta mucho para llegar a eso, pero si Dios me da la vida y la oportunidad, lo veremos. Mire lo que dice en Mateo capítulo 23, versos 13 al 39. Algo largo, pero es una realidad que ahí se nos presenta. Mas hay de vosotros, y el ataque es contra los que le perseguían y una y mil veces le querían llevar a la muerte al Señor Jesucristo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda
o el altar que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis la ciudad de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre del hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Fíjense bien que quien habla aquí es directamente el Señor Jesucristo, nada que uno de sus 12 discípulos que había escogido. Habla directamente allí en la ciudad de Jerusalén, porque allí en la ciudad de Jerusalén era donde estaban concentrados los escribas y fariseos hipócritas que él dice, porque allí estaba el Sanedrín, que estaba ligado, eran compinches con el Imperio Romano, y que ambos hacían una labor, aunque el Imperio Romano le importaba adorar a Dios, seguir a Dios, pero se unían para
realizar sus fechorías. Y este Sanedrín se unía al Imperio Romano para realizar esas fechorías. Por eso miren lo que cuando el escritor a los Hebreos, ya una vez se ha dado todo este proceso al cual vamos a llegar y lo estudiaremos ampliamente sobre la muerte del Señor Jesucristo, sobre su crucifixión. El escritor a los Hebreos nos dice de la siguiente manera, miren lo que dice en Hebreos 3, 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren qué claro, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino, noten, a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y mire, esto lo culmina aquí el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 4. Dice en los versos 1 al 7, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ustedes han notado lo largo que he leído de las Sagradas Escrituras, porciones completas. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, del mismo modo, óigase bien, del mismo modo, no todos los edomitas
estaban condenados a perderse eternamente simplemente porque nacieron en la familia no elegida de Esaú. Siempre a través de la historia de los pueblos, de las naciones, han habido personas justas. Que nosotros no sabemos, eso no es el caso. Pero es como cuando, desde que se estableció la iglesia del Señor Jesucristo, se habla, por ejemplo, de la restauración de la iglesia aquí en nuestro continente americano hace unos 150, 180 años. Pero de acuerdo al libro a los Efesios, la iglesia siempre, desde que fue establecida, hermanos, en el año 33 después de Cristo, la iglesia siempre ha sido eterna. Y será eterna hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, tenemos el caso de Job. Era de la tierra de Uz. Y Job fue un hombre piadoso, fue un hombre temeroso de nuestro Señor. Aun cuando este hombre perdió a sus criados, posesiones e hijos, aún así cayó al suelo y adoró a Dios. Por lo tanto, no es de extrañar que el Nuevo Testamento, pues, elogie a Job y lo considere bienaventurado. Al final, el Señor le mostró gran misericordia. Dice Santiago 5:11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué es lo que vemos? El amigo de Job, Elifaz, fue otro no israelita que conocía al verdadero Dios. Fue uno de los 3 hombres que trataron de consolar a Job en sus pruebas y en sus sufrimientos. Yo quiero decirle lo siguiente, que ni Job ni sus amigos tenían una comprensión exacta de los caminos de Dios o de por qué un hombre justo sufría tan severamente como fue el sufrimiento de Job. Sin embargo, a pesar de su ignorancia en estos asuntos, eran firmes creyentes en Dios, y eso es lo que vale para nosotros, hermanos. Ya lo he dicho como complemento que vimos en la lección anterior, ya lo he dicho. Como pueblo, los edomitas se hicieron idólatras, adorando a los dioses y diosas de la fertilidad, al igual que los cananeos y las otras naciones alrededor de ellos. En medio de las ruinas de las antiguas moradas edomitas, se dice que los arqueólogos han descubierto crudas imágenes con los nombres de estas deidades en cerámicas y tablillas. ¿Dónde o cuándo se rompió la cadena de la fe entre los edomitas? No se nos dice, pero sí sabemos que la gracia de Dios estuvo presente entre algunos descendientes de Esaú, a pesar de que eran un pueblo no elegido. Con la venida del Señor Jesucristo al mundo, el concepto de la elección se amplió para incluir a personas de todas las naciones bajo el cielo que decidan seguirle. Por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente: quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2, 4 al 6. Este es el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no automáticamente, como la humanidad se aboca a Dios cuando está en tribulación, cuando ya siente que el último día se les ha llegado y cuando tienen la oportunidad de clamar a Dios. Creen de que con ese clamor a Dios encontrarán la gracia de Dios. Y Dios no es un Dios de jugar a la suerte, de jugar a la lotería. Dios es un Dios de obediencia. Dios quiere que se le obedezca en vida. Aquí es donde se cumple esa frase que todos usamos: en vida, hermano. En vida, hermano y hermana, haga la voluntad de Dios. Ya muerto, ya muerta usted, nada puede remediar el destino que le tocará el día del juicio del Señor. Dios bendiga a todos ustedes, hermanos. Dios bendiga su palabra, que nos ayuda a forjarnos más de acuerdo a su santa y divina voluntad. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque tú eres muy grande, porque tú eres verdaderamente grandioso, y tú das la oportunidad de salvación a todas las personas que te buscan, sin excepción. Permite pues de que nosotros seamos pregoneros de esta palabra, para que el mundo te conozca, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.